Y me convido a un tiempo de reflexión, a un respiro de aire virgen, a un soplo inmaculado de cristalina tibieza. Me reservo el derecho de admisión a complejos y manías, a sobrecargas y banalidades, que puesto a mis problemas en almoneda, que los suelto baratos, sin complejo alguno, pa' quien lo quiera. Y donde antes había un rumbo fijo, trazada línea en plano de delineantes, ahora se me pierde entre las curvaturas propias del vivir. Y no me quejo. ¿Para qué? Si esto forma parte de este juego. Si esta sensación hueca no tiene culpados ni culpables, ni juez ni parte. Solo me tiene a mí, postrado ante la incertidumbre, ante descosidas heridas, relamida una y otra vez como callejero menino. Y bueno, ahora busco la belleza en el tiempo que no dispongo. Busco la grandiosidad entre los silencios creados entre las notas de un piano, en la broza varada en la orilla de tu invierno, en las naranjas de este sol de entretiempo, entre las mudanzas de tus sombras, entre las curvaturas de tus calles, entre los desconchones de tus heridas, entre las hojas de un diario, entre los soplos de aguardientes, entre los olores mundanos, entre esa vida que va y que viene, sin detenerse ante las figuras trashumantes que se proyectan en las paredes. Que sí, que hoy empiezo a tomarme un respiro, y ya veremos dónde me lleva estos pies hambrientos, que no saben a dónde ir y que pisan sin rumbo fijo, al socaire de tus pestañas y al orgullo de mis recuerdos, a la brisa de tus andares y a la oscuridad marchita de mi soberbia, a tu clase innata, a mis miedos de infancia, a tu alegría sin condición, al regazo de mis zancadas, a tu cálida luz, al tintineante rubor de mis palabras, a tu carne trémula y mis tiempos de rémora. Como oyes, que hoy empiezo a tomarme un respiro, una calma no enlatada, un deleite a contratiempo en tus pequeñas cosas, gozosas como el que nada espera, y todo lo que recibe, todo lo que recibe, sea bienvenido. Y ante tales consecuencias, no rehúso del combate diario, que no tengo como enemigos a la soledad e incluso a la misma tristeza, pues estos, sabedores de su poder, es ontanar a inspirativa. Para el creador es acción y reacción, es música de otras lides, es vida de otras fuentes. Aquí te espero, papel en mano, alegremente. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa, el mundo de la comunicación, el mundo de la ciudad de Sanlúcar, de sus habitantes, de esa sociología propia del vivir y, por supuesto, de nuestro carnaval. Y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo y vuestro amigo, Juan del Ojo Martínez, comunicador y amigo, por supuesto, de esta casa. Juan, encantado de tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Más encantado estoy yo de ser así, de recibido por tu parte, y la verdad que encantado de estar en nuestra casa. En nuestra casa, en ¿verdad? Nuestra casa. Oye, Juan, yo tenía ganas de tenerte aquí porque, como ya en otras ocasiones que yo he entrevistado a entrevistadores, porque claro, mucha gente te conoce de estar con un micro, de estar detrás de una cámara, de haciendo entrevistas, de sacándole el jugo, ¿no?, a la ciudadanía y al tic-tac, ¿no?, de nuestra ciudad, pero quizás pocos te conocen cómo eres tú en tu vida, qué piensas, cuáles son tus aficiones y por qué te dedicas en parte, ¿no?, a todo este magnífico mundo de la comunicación. Si te parece, partimos el programa en 3 fases. Perfecto. Hablamos primero de comunicación y televisión y después nos vamos a acercar a esa ciudadanía, al paso, al tic-tac del día a día de las calles, que yo sé que es algo que te gusta, y terminamos con carnaval. Perfecto. Me dejo estar en tus manos. En tus manos. Bueno, pues Juan, llevas vinculado a los medios de comunicación bastante tiempo, y me gustaría saber cómo nace para ti, qué sientes, cómo nace esa vocación por el mundo de la comunicación.
El tema de la comunicación yo creo que nace en todos nosotros, ¿no? Uno se lo plantea de esa manera, que la comunicación debe de existir en ese receptor y en esa persona también que comunica, que hace, que empieza a decir cosas. Y todo me empezó siendo muy joven, aunque llevamos poquito tiempo en esta casa, pero siempre esporádicamente pues he estado colaborando con ella. Pues tengo muchísimos amigos dentro de esta casa, nos hemos criado juntos prácticamente. Con la familia Oliva pues tengo también muchísima vinculación, que es parte importante de esa TDC y de esa Tele Sanlúcar, y por supuesto de Costa Noroeste Televisión, con esa línea televisiva que hemos tenido Sanlúcar desde los años 80. Y la verdad que estamos siempre muy vinculados, y de un tiempo a esta parte salimos un poco más, colaboramos un poco más con esta casa a través de la pandemia, que fue cuando realmente tuve sección dentro de esta casa de Costa Noroeste Televisión. El año 20 pues tuvimos esa pandemia y recibí la llamada en torno a abril más o menos, que todavía estábamos en no pleno confinamiento como tal, pero sí que estábamos sin saber qué hacer, ¿no? Estábamos en casa y había que dar entretenimiento a los sanluqueños y sanluqueñas, aparte de información, pero algo de entretenimiento había que darlo, porque estábamos sufriendo muchísimo con demasiadas noticias, demasiado mundo trágico que tenemos alrededor, y darle un poquito de humor. Pues Antonio Fernández, pues el presidente y director de esta casa, fue quien levantó el teléfono y me dijo: Juan, tú eres capaz de hacer una sección buscando vídeos, memes de internet, que estaban muy de moda en ese momento. Yo dije que sí, que yo le ponía voz a poner también un poquito de enlace a esos vídeos, y poco a poco estuve en el programa contigo, que era el que tenemos nosotros de matinal de todos los días, y ahí estamos empezando en ese tema de comunicación un poquito más seguido, ya que la comunicación creo que se me da bien. No, la gente quiere escucharme, la gente quiere hablar, que yo diga, que haga el sarcasmo, la mente rápida, que la verdad que por ahí es donde me han pillado bien bastante, y ahí empezó todo, ahí en ese 2020, con esa sección que tenemos dentro del Contigo, y poco a poco he ido colaborando un poquito más en esta casa, hasta que coger la rienda también de esta nueva forma de hacer el Entre Varales, que es el último programa. Un gran proyecto de comunicación. El programa también buque insignia que tenía mucho esta televisión, y de la mano de Javier Ibáñez pues se puso bastante grande, ya pues con ese legado que dejó en manos de Esperanza, y con esta renovación que se quiso dar, pues contaron conmigo, y yo dije que sí a una nueva forma, a un nuevo pensamiento de darle a ese programa. Oye, Juan, has llevado y llevas a cabo programas, espacios dedicados a la Semana Santa o a la Feria de Sanlúcar, y a otros espacios, ¿no?, de tradición en Sanlúcar y en nuestra localidad. ¿Qué es lo que más te apasiona de esos proyectos? De estos proyectos que ahora mismo estamos en sí, pues al final estamos relacionados siempre con el mundo litúrgico, eclesiástico, ¿no? Y la verdad que el mundo de la Semana Santa era uno que yo vivía desde dentro, y sabíamos que era uno de esos toros que nadie quiere torear, que nadie quiere coger, porque la verdad que tiene mucha responsabilidad, son muchas las devociones, son muchos los sentimientos que eso conlleva, y es un proyecto ilusionante. Pero sí es verdad que cuando me ofrecieron la oportunidad de hacer el Camino del Rocío con Sanlúcar, eso no sabemos todavía los sanluqueños lo exponente que tiene, el exponente tan grande que tiene el Rocío dentro de Sanlúcar. No lo sabemos ciertamente con datos, porque no tengo los datos aquí en sí, pero ese proyecto del Rocío y esa forma de hacer el Rocío que tiene Sanlúcar no lo hace nadie, con una audiencia espectacular. Y cuando yo tuve la oportunidad de poder hacer el Camino con Sanlúcar con Costa Noroeste Televisión, de la mano de nuestra televisión, vimos que era el proyecto más grande, más ilusionante que uno puede tener aquí dentro de esta casa, ya que hablar de la Virgen o estar en el camino, que llevo viviendo el camino prácticamente desde que era un niño, poder hacerlo también, contarle a la gente de Sanlúcar y a todos los que no son de Sanlúcar, pero tener esa vinculación con el Rocío, contarle un poquito cómo va el camino, creo que es el proyecto más bonito que tengo en mis manos aquí en nuestra televisión. Oye, Juan, ¿qué cualidades crees que debe de tener un buen comunicador para atrapar al público, para
para que sea atrayente, ¿no?, la manera de hacer un programa de televisión. Pero creo que no, eso no está en la mano de cada uno. Creo que eso te lo valora también los demás, ¿no? Cuando personas como cualquier ciudadano te dan la enhorabuena por tu labor, por tu programa, que dan algún tipo de información, sobre todo eso, informar, ¿no? Tiene que estar muy bien informado para tú poder dar la noticia, para tú poder dar esa forma de entender. Yo siempre lo he dicho, no tengo formación de como comunicador o como periodista, o llamémoslo así de esa manera, pero sí he visto mucha televisión y ya sabemos lo que queremos ver, lo que no queremos ver. Ahora con las redes sociales, pues cada vez cuesta mucho más trabajo encender la televisión o ver un programa de 2, 3 horas, 4, 5, cuesta trabajo. Y vemos que esto tiene que ser dinámico, pues yo intento ser lo más dinámico posible, no intento pues eso, redundar con la misma pregunta, sino intentar divagar un poquito con muchísimas cosas para que informar de lo máximo posible en el menor tiempo también que esto lleva, porque esto lleva una rapidez que ya no se nos va de las manos y perdemos esta información, y lo que queremos es eso, informarnos bien de una manera rápida y corta. De todas maneras, la entrevista clásica que hemos visto, que hemos vivido en televisión en los años 80, años 90, esa entrevista pausada, una entrevista como esta, que hoy día está en desuso, porque prima esa rapidez, prima ese momento, prima ese morbo, pero también sigue habiendo todavía un reducto, o por lo menos yo creo que sigue habiendo un reducto de espectadores que necesita tiempo, que necesita una entrevista de calado. ¿No lo piensas igual? Sí, yo alabo mucho programas como el tuyo, que paramos un poquito el tiempo, nunca mejor dicho, paramos el tiempo, pausamos e intentamos indagar en la persona o en el personaje que se traiga, que cómo es su vida, o que si es una noticia o una forma de representar algo, pues que sea de forma pausada, para que informarnos mejor. De esa manera sí es verdad que se informa mejor, nos enteremos, pero la vida ahora mismo es que está de una velocidad totalmente espantosa, sí, yo sí. No lo digo de otra manera, sino es espantosa porque se nos escapa de las manos. Espantosa y olvidadiza. Sí, pero por eso mismo, porque es la inmediatez tras la inmediatez, porque no es bueno, ha pasado esto, pues ahora otra cosa, y no indagamos en por qué ha pasado esto o de qué forma hemos llegado hasta esa noticia, a ese nivel, sino nos quedamos con el titular. Incluso nos pasa en prensa, nos puede pasar en cualquier ámbito de la comunicación, que nos quedamos con el titular y ahí uno tiene su propia opinión y no se informa bien de lo que ha pasado en una noticia, ya sea leída o escrita o de esta manera audiovisual. Claro. Y creo que sí, que programas como el tuyo también nos hace reflexionar de paremos el tiempo y vamos a conocernos un poco mejor, que creo que también nos viene bien. Bueno, este es un formato, a mí particularmente es un formato que me gusta, ¿no? Pero también hay otro formato que es tremendamente entretenido y que para eso has utilizado antes un término magnífico, ¿no?, que es esa improvisación. Sí. O sea, la entrevista a pie de calle, y dependiendo el foro donde estés, es una entrevista de improvisación sí, claro, y de rapidez mental. Oye, ¿eso cómo se mama eso? Bueno, eso se mama ¿Cómo se estudia? Pues no se estudia, porque claro, la calle es la calle. Y los estudios de la calle, cuando nos presentamos muchas veces en redes sociales que pone estudio, te pone la calle, pues esa calle ayuda mucho a conocer a lo mejor a lo que tienes enfrente y a enfrentarte a esa situación, ya sea hablando de política, ya nos vamos hablando de problema social, hablamos de cualquier cosa así. Tú tienes que saber, si yo veo a una persona política, llevamos de un determinado partido, tú sabes perfectamente, o esa inmediatez que estamos hablando de mental, tú tienes que saber quién es esa persona, qué le rodea y en qué momento se encuentra. Si en un momento bien políticamente porque se ha inaugurado cualquier cosa, ya sea local, ¿no? Se ha inaugurado cualquier cosa, pues hablarlo de ese tema en concreto o de las circunstancias que han pasado alrededor. Bueno, pues se ha hablado esta semana de este momento, cómo se encuentra la situación que hemos vivido esta semana. Un poco más así, para intentar que te responda de un tema claro y conciso y que tengamos una información veraz, ¿no? Y es verdad que otras veces nos ha pasado en el Rocío, por ejemplo, que
estamos continuamente viendo una reunión, viendo otra, intentando informar, pues preguntamos preguntas básicas. ¿Quién es usted? ¿Cuántos sois en la reunión? ¿Qué tenemos? ¿Habéis visto cantarme una sevillana? Cositas así, que tengamos claro y conciso, pero que también se sienta cómoda la persona, claro, porque claro. al fin y al cabo también esto tiene que ser recíproco, claro. Sí. Hombre, esa reciprocidad en estos casos pues es muy importante, pero también te vas a encontrar con esa entrevista incómoda o con una respuesta fuera de tono. Y yo creo que al final el comunicador que está a pie de calle, tanto como el que está en plató, al final desarrolla quizás esa psicología, ¿no? Porque tú sabes, viendo y escuchando, ¿no? Sí. Sabes cómo tienes que actuar, ¿no? Si tú porque sabes si no, el tono de voz que tiene la persona de frente, tú dices, bueno, pues en las circunstancias que se encuentra, pues tenemos que tirar por un lado o para el otro. Imagino que te habrán pasado también situaciones, ¿no? Porque, oye, te he visto torear en plazas difíciles. Claro, sí, mira, pues nos ha pasado, por ejemplo, situaciones difíciles, muy difíciles y graciosas, ¿no? Sí, claro, tanto cómicas como claro. Tierra Trágame, ¿no? Ahora mismo en situaciones esas de Tierra Trágame, mira, nos pasó hace bien poquito con ese conflicto policial que teníamos, pues tenemos que hablar con la alcaldesa. Para hablar de la Semana Santa, porque había un montón de cofrades que dudaban que hubiera Semana Santa. Y nosotros desde fuera tenemos que tranquilizar a esa persona, porque no entiende de conflicto político, no entiende de conflicto económico, de que lleven razón una parte o la otra, de eso no tenemos que entrar, pero esa persona lo que quiere es estar bien con su ciudad. Que se encuentre en una fiesta, bueno, el problema es muchísimo mayor y hay que tranquilizarlo. ¿Cómo hacemos? Pues intentar hablar con la alcaldesa o intentar hablar con el jefe de policía, ya sea con ese tipo de conflicto, pero para intentar tranquilizar al ciudadano, no por el propio morbo, porque si no, creo que nos equivocamos. Yo siempre lo digo, utilizar para tener más audiencia o para tener más seguidores, o llamémoslo como, pero utilizar esa carta es complicado. Yo lo digo que es complicado porque te puedes meter en un charco que a lo mejor ni te va ni te viene. Claro. Y de esa manera, una situación conflictiva que tú a lo mejor no tienes idea, pero dices... O no la controlas demasiado bien. Efectivamente, no controlas un tema, pues vamos a intentar tranquilizar a las personas de cara a la galería, para que estén todo el mundo más sereno, más tranquilo. Vamos a hablar de forma correcta para no intentar tampoco mover mucho más el avispero, porque no merecía mucho la pena. Por ejemplo, que no pasó ese tipo de conflictos. Claro. Otro tipo como pues Tierra Trágame, pues me pasó en una reunión del Rocío que no cantaba nadie, ¿no? Eso te pasa. Bueno, venga, vamos de fiesta y te encuentras con 4 personas mayores y dices tú, bueno, y ahora pues vamos a hablar del Rocío pasado para intentar, bueno, ¿cuántos años llevo usted? Llevo 40 años. ¿Qué diferencia entre este Rocío? Claro. Y ya por lo menos tiene esa conversación con esa persona, se tranquiliza, se relaja, porque delante de una cámara todo el mundo no quiere estar, que es así, ¿no? Y pues intentar torear de una manera o de otra según también el perfil que tú te vayas encontrando, que claro. Eso es lo complejo. Juan, cuando te colocas delante de una cámara, ¿sigues teniendo esos nervios del comienzo? ¿O ya la experiencia lo cambia todo? Más experiencia tienes tú que yo en ese sentido, y yo creo que hemos comenzado esta entrevista y nos hemos titubeado en ese sentido, porque si no tienes esos nervios es que te importa muy poco lo que tienes detrás de las cámaras. Esto tiene un equipo de trabajo, ya no solo lo que la gente ve, sino lo que la gente no ve, que esto tiene un trabajo previo y un trabajo de técnico, de tanto técnico de luces, cámara, sonido, todo. Pues eso tiene que ser tu responsabilidad también delante de esa cámara, para darle también valor a lo que están viendo. Y si no te pones nervioso y no dudas en un último momento, te importa menos. Así que hay que tener esos nervios siempre. Oye, Juan, la comunicación tradicional, esa comunicación costumbrista, esa comunicación romántica, la podemos llamar, ¿no? Eso lo guarda, por ejemplo, es como un bote de esencias que lo guarda una televisión local, ¿no? Porque sí, es una televisión local abierta al mundo. Hoy día, cualquier televisión de nuestra provincia, Costa Noroeste, amén de todas las demás, no solamente habla de Jerez, de Rota, de la comarca, o de la comarca, sino que hoy abierto con las redes sociales, está abierta al mundo. Pero sigue siendo, por ejemplo, TDC, Costa Noroeste, esta televisión nuestra, es una televisión muy familiar, muy de aquí. Eso guarda un romanticismo muy especial ante las grandes plataformas que todo lo universalizan, ¿verdad? Efectivamente, los saluqueños quieren mucho a su televisión. Eso no nos puede caber duda a ninguno. Yo puedo decir, sin temor a equivocarnos, ¿no? Como decimos ahora mucho de ese riesgo, ¿no?
que el sanluqueño quiere mucho a su televisión porque hacemos una labor social, más que una labor económica, que también, más que una labor con publicidad, que también, ¿no? Que al fin y al cabo todo el mundo nos ve, pero es una labor social, se entera de las cosas de la ciudad, de una manera rápida, de una manera buena, de una manera amable, y eso se ha perdido en las grandes televisiones o en las grandes redes. Y esa esencia que estamos hablando lo tienen muchas televisiones locales, en este caso por supuesto la nuestra, porque tenemos esa labor social, ese pequeño agujerito que la gente quiere ver, porque le damos amabilidad, le damos tranquilidad, le damos información de nuestra ciudad, de lo que ocurre en sus calles. Hombre, es que cuando se lleva a cabo una Semana Santa, que son, sí, este año ¿cuánto ha sido? 9 días, 10 días. Claro, nosotros hacemos la previa de esa víspera de Semana Santa, con Viernes de Dolores, Sábado de Pasión, toda la semana entera, terminamos el domingo. Esa producción, cámaras corriendo por la calle. Compañeros que llevan desde las 12 de la mañana montando cámaras, que parece, incluso, y también dando la información de la ciudad, que la ciudad no se para con la Semana Santa, la ciudad sigue moviéndose. Y sigue habiendo problemas económicos, y sigue habiendo levantarse por la mañana para trabajar, y sigue habiendo noticias, y pasan cosas en la colonia Montargaida, pasan cosas en La Jara, y al final pues nuestra televisión siguen trabajando compañeros desde tempranas horas de la mañana hasta muy tarde para ofrecer minuto a minuto, segundo a segundo lo que acontece en la ciudad, y eso es una labor social. Y además lo que tú dices, que claro, se está viendo ese momento, pero es que por detrás hay un equipo humano y hay una labor y hay un trabajo y hay muchas horas de dedicación que hacen que todo eso sea posible, y que no es fácil. No, ni es fácil ni muchas veces valorado. Claro. Muchas veces valorado, y yo alabo mucho el comportamiento de nuestros compañeros que se llevan pensando 24/7 en nuestra televisión, y eso no es fácil, no es fácil, y más con los recursos que ahora cualquiera puede tener una cámara y dar la información in situ de un accidente, de un acontecimiento que está pasando en la ciudad. Y hacer televisión todavía es un mérito y un meritazo genial que tiene todavía nuestra ciudad, y lo digo así de claro, nuestra ciudad. Juan, después de tantos años escuchando a la gente en la calle, ¿qué has aprendido del valor de escuchar? Escuchar es todo. Yo cuando estoy trabajando con nuestros usuarios allí en Afana, les digo muchas veces, cuando vamos a comenzar un proyecto, cuando vamos a hacer, digo, vamos a escuchar en qué consiste. Y una vez que empecemos a escuchar, sabremos de lo que vamos a hacer. Y creo que eso es súper importante. Nos llevamos muchísimo tiempo pensando en nosotros y no escuchamos lo que tenemos alrededor. Y creo que eso envuelve todo, y lo envuelve todo. El escuchar lo envuelve todo. Una situación conflictiva que tú puedas resolver, si no la escuchas, no tienes ni idea, y a lo mejor tú tienes las herramientas suficientes para poder hacerlo. Escuchar una conversación de un compañero, de cómo se encuentra. Escuchar a una persona mayor que por favor, llegaros a la barriada que no se ve, o no la televisión está fallando, o incluso no se recoge la basura. Esa labor de escuchar para mí es todo, más que incluso hablar o comunicar. El escuchar para mí es todo, porque ahí, a través de ahí empezamos a trabajar. ¿Cómo ha cambiado, cómo está cambiando las redes sociales, la manera de entender la comunicación en este siglo XXI? Es que no escuchamos lo que estamos hablando, no escuchamos. Tenemos ese narcisismo y ese egoísmo muy interiorizado ahora, y el individualismo impera más que ahora mismo lo grupal, y ahora mismo tenemos la sociabilidad del yo, y lo tenemos así, de esa manera, que es alucinante cómo pensamos en el yo y no escuchamos lo que tenemos alrededor. No pretendemos sociabilizarnos ni preocuparnos por el prójimo, no hacemos nada, absolutamente nada, sino ahora mismo es lo que a mí me conviene, como a mí me conviene y cuando a mí me conviene. Si tuvieras que definirme en 3 palabras tu manera de comunicar, ¿qué adjetivos utilizarías? Yo intentaría que sea inmediato. Yo creo que esa comunicación rápida. Intentaríamos ser amable. Yo creo que intento ser lo más amable posible,
y sarcástica. Yo utilizo mucho el sarcasmo y esa risa tonta para... Qué bonito es el humor como herramienta, ¿verdad? Sí. Para todo, como Para herramienta todo, crítica, para como todo. herramienta de comunicación, como herramienta de lo que quieras. Para mí es mi escudo cuando estoy pasando por un mal día o tengo una mala situación en familiar o laboral, en casa, lo que sea, yo utilizo mucho el humor. Y muchas veces mis compañeros de trabajo, mi familia, no entiende cómo puedo yo a lo mejor dar un comentario o pensar, pero es que me escudo mucho, Claro. mucho en eso. Oye, la sociedad de Sanlúcar, nuestro pueblo, nuestra ciudadanía, ¿no? Nuestra gente. Sanlúcar es una ciudad con una idiosincrasia, con una personalidad muy marcada. ¿Qué crees que la hace diferente? El sanluqueño, por definición. El sanluqueño como persona social dentro del mundo es inmensamente grande para afuera, pero muy perjudicial para sí mismo. Y somos muy de criticar las cosas que tenemos en la ciudad, somos muy de criticar las cosas que hacemos nosotros, somos muy de tú a tú y valoramos cuando vamos fuera. ¿Esto por qué no se hace allí? Y no le metemos mano en sí. Porque el poder de la ciudad lo tienen los sanluqueños. El poder de la ciudad ni lo tiene el partido tal, ni el partido cual, ni el gobierno tan solo, sino el poder de la ciudad lo tiene el propio sanluqueño. Y eso es lo que se tiene que dar cuenta el propio sanluqueño. Que tenemos un exponente y tan brutal, que no nos lo creemos. Y cuando estamos de tú a tú, pues somos muy buenos, vendemos la ciudad entre nosotros mismos muy bien cuando queremos y muy mal también cuando no debemos, incluso cuando no debemos. Y ese gen del sanluqueño lo tenemos que cambiar, porque vivimos una feria y vivimos como sanluqueños, lo vivimos intensamente, pero no valoramos lo que tenemos. Y no aceptamos los cambios, esto ha sido así de siempre, o esto nunca lo he visto y no valoramos a lo mejor el arriesgarse un poquito más, en valorarnos un poco más a nosotros mismos para poder cambiar la ciudad, para poder tener las herramientas, y tenemos las herramientas suficientes, cualquier ciudadano tiene las herramientas suficientes para cambiar un poquito más, mejorar un poquito más a nuestra ciudad, y todo está en nuestras manos. Y ese gen de sanluqueño lo tenemos que sacarlo, porque somos muy buenos vendiéndonos a nosotros, pero muy mal entre nosotros. Oye, ¿qué costumbres tradicionales de nuestra ciudad crees que son inamovibles, que están arraigadas en nuestra ciudad y que sería impensable que las perdiéramos? La principal y la que debemos de tener como propia son las carreras de caballo. Lo de el mayor espectáculo de las playas del sur, que es cierto, el propio sanluqueño no se lo cree. Eso suele pasar. Eso suele pasar, es decir, lo que estamos hablando, que entre nosotros no sabemos valorar. Pero no solo, yo creo que en cualquier sitio muchas veces se desvalora porque lo tienen, ¿no? Efectivamente. Es como, oye, me suele pasar en el mundo del vino. Oye, me encanta porque Jerez, el puerto, las bodegas. Oye, ¿has visitado tal bodega de Sanlúcar? Una persona de Sanlúcar dice, no, es que aquí no. A la bodega de aquí voy ahí. Claro. Pues, si es que no la conoce. Efectivamente. Está yendo a Osborne, a González Vía o a Sánchez Romate, pero no estás yendo a Barbadillo, o a Barón o a Hidalgo, entre otras. Sí, entre otras, claro. No lo valoramos, lo que te quiero decir. Y las carreras de caballo, vistas para el turismo, vistas para la socialización de la ciudad, para el movimiento. Tenemos una playa que ni siquiera nosotros mismos la valoramos, que está pegada al río, que si el color del agua, y tenemos ese mayor espectáculo que durante 15 días, lo dividimos en un ciclo de 6, no de 3 y 3, de solo 6 días, pero son 15 días que la ciudad se pone en el mundo entero. Un grano de todo el mundo entero, pues todo el mundo está pendiente a ese grano durante 15 días. Y es un exponente tan grande, tan bonito, que no lo sabemos lo que tenemos. Y creo que las carreras de caballos, nosotros mismos como sociedad sanluqueña debemos de potenciarla aún más, acudiendo a la playa. No lo estoy diciendo de otra manera, sino que el movimiento de la playa sea muchísimo mayor, que no veamos eso como han pasado los caballos y me puedo bañar otra vez, sino que disfrutemos de lo que estamos haciendo, que los niños, potenciar que en las casetas de niños que se pongan, que se hagan movimientos, porque para mí es el mayor, para mí
mayor acontecimiento que tiene la ciudad. Ya a partir de ahí comenzaremos con pues, feria, pero feria puede haber en otros lados que sí se puede comparar. Mira, pues me gusta más en este lado que en este, podemos estar mejor. Pero único y genuino que tiene Sanlúcar de Barrameda como las carreras de caballo, debemos de valorarlo un poco más. Oye, morir de éxito es una consecuencia de una mala gestión, ¿no?, turística, patrimonial. Sí. Morir de éxito, nadie quiere morir de éxito. Vemos cualquier artista y todo el mundo quiere mantenerse durante muchísimo tiempo, ya sea de una manera o de otra. Y yo creo que no debemos de hacerlo así. Creemos, muchos ciudadanos, creemos que cuando fuimos capital gastronómica en Sanlúcar, morimos de éxito, ¿no? Que eso pasó, se ganó, pero han subido los precios, que esto no puede ser, que ya antes me podía sentar en una terraza y ahora no podemos, esto no podemos valorarlo así, pero tenemos que tener y cuidar que fuimos un año capital gastronómica, ahora tenemos el título de ciudad gastronómica como tal, y eso debemos de valorarlo y potenciarlo, siempre y cuando cuidándolo. ¿Cómo? Pues con un turismo sostenible, intentando que el alquiler para jóvenes se siga teniendo, que ahora mismo el alquiler de la vivienda es muy costoso, ¿no? Ahora mismo el acceso a una vivienda para cualquier joven que quiera empezar es prácticamente imposible, ya sea de alquiler. Hay muchos apartamentos turísticos, el centro prácticamente no se vive, y eso es lo que debemos de cuidar. No que hayan subido el precio de las tapas o que claro, no se debe potenciar, sino cuidar la ciudad, como gastronómicamente hablando, es hacerlo de esa manera, podernos convivir con ello también. Juan, pasamos unos momentitos a publicidad y seguimos hablando. Perfecto, aquí estaremos. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Juan del Ojo Martínez, hablando de nuestra ciudad, de sus costumbres, de sus fiestas. Nos hemos quedado en esa puntualización sobre el turismo, sobre la ciudad gastronómica, pero la Feria de la Manzanilla también es otro de esos exponentes, ¿no?, de esos valores intrínsecos que tiene la ciudad. ¿Qué representa para el pueblo de Sanlúcar la Feria de la Manzanilla, por supuesto? De la Feria de la Manzanilla en Sanlúcar, no sé si puedo decirlo así de esa manera, pero creo que es la feria con menos que se bebe menos manzanilla, porque hemos potenciado que la juventud se quede con ciertas maneras de hacerlo y creo que no son las tradicionales. Y hay casetas que están apostando otra vez por hacerse socios en la calzada, en su propia caseta, música en directo, pero dentro de un contexto también dentro de la feria. Eso se está potenciando, pero es muy poquito. Estábamos hablando de unos datos hace bien poco que estuvimos leyendo, que se han perdido cerca de 30 o 40 casetas. 54 bueno, o 57, una eso cosa es, así. Tú tienes más información que yo de eso. Y eso es para hacérselo viral. Y mirar para adentro y mirar para afuera de cómo podemos mejorar eso, si es en infraestructura, que creo que es un cambio que debe de tener la ciudad, pues, es opinión mía, pero es un cambio. Ya se nos ha quedado pequeña la calzada para muchísimas cosas que ahora requiere la ciudadanía, requiere el turismo, requiere la propia feria, que se nos ha quedado pequeña la calzada. Tenemos 20 metros entre frente a una y otra, y se comen las músicas, No sé si los ciudadanos han estado en el Real, pero yo que me he pateado el Real este año con la televisión, no podíamos hablar con la gente paseando por el Real. Tú no puedes hablar ni ponerle un micro, ni preguntarle a qué caseta va, ni cuánto tiempo lleva en la feria, ni tener una conversación con una persona en el propio centro del Real, porque una música te tapa, otra música también,
por esa cercanía. No estoy hablando ya ni de voltaje, ni de volúmenes, ni nada de eso, sino por esa cercanía. Vemos en otras ciudades cómo están intentando mejorar, dándole espacio a esas casetas, no en el número de casetas, sino espacio real, para que tengamos un buen espacio de un buen paseo de caballo, que no existe prácticamente, no existe, porque las condiciones no son las mejores. Tenemos una puesta de sol dentro de la feria que es alucinante, pero nos hemos quedado en lo estético. Realmente lo práctico, una familia con 4 chicos no puede estar en la feria porque no cabe en la caseta, literalmente por espacio, no lo estoy diciendo de otra manera. Y eso, que la feria de Manzanilla debemos de potenciarlo. Hay que potenciar más la bebida de nuestra ciudad, que tenemos un caldo espectacular, y no todas las bodegas no están representadas dentro de la feria. No están representadas, no tienen su propia caseta, tienen 4 o 5 casetas representadas por bodegas, y eso debemos de potenciarlo. La feria de la Manzanilla se bebe muy poca manzanilla. Oye, el rocío también es otro pilar fundamental, ¿no?, de la tradición sanluqueña, ¿no? ¿Cómo es esa simbiosis entre el sanluqueño y el rocío? Lo pregunto siempre cuando hay una hermana mayor o hay una junta nueva de gobierno en la ciudad. Es alucinante cómo Sanlúcar y Almonte están unidas, literalmente, ¿eh? No lo separa ni el río. Literalmente la ciudad está muy unida. Estos 2 pueblos están muy unidos desde hace 400 años, y eso no lo podemos cambiar nosotros de un año para otro. Disculpa. Estamos hablando de familias completas que son almonteñas y sanluqueñas, de esos guardas del coto que eran sanluqueños y que ahora son almonteños. Son 2 pueblos unidos, y encima por la Virgen del Rocío, y nosotros lo demostramos a través de la televisión. No tenemos que preguntar siquiera el acento o una gracia. Gente de Almonte que ven Costa Noroeste Televisión en el Rocío, porque le enseñamos el camino que hicieron sus padres, el camino tradicional de sus abuelos, que es el camino de Sanlúcar. Han llegado otros caminos, el camino de Villamanrique, el camino de Sevilla y el camino de Sanlúcar. Y ese camino de Cádiz es el que han hecho, tradicionalmente 400 años. Claro. Nos podemos considerar la primera, peleándonos codo con codo con los pueblos del condado, Villamanrique, Pila, Boguer, pero Sanlúcar, estando a cerca de 60 kilómetros, está dentro de ese condado, gracias al condado de Niebla, gracias al duque, pero se sigue manteniendo esa tradición, y es 2 ciudades unidas por una misma causa, que es la Virgen del Rocío. Oye, hablando de tradición, ¿crees que las nuevas generaciones están vinculadas a esa tradición de las fiestas sanluqueñas como podían estar sus padres o sus abuelos? La sociedad dice que no. La sociedad en general dice que no. Al final nos hemos vendido, no nosotros los sanluqueños, sino en general la sociedad, pues queremos mucho más lo americano que lo nuestro, que tenemos muchas más tradiciones, las inculcamos aquí, y eso pues nos ha ido cambiando. Nosotros no vemos la misma manera la Semana Santa, no vamos a ver de la misma manera nuestra feria, no vamos a ver de la misma manera el Rocío, y se vive totalmente distinta, muy distinta. Pero ya no está hablando de nuestros padres, sino de la nuestra misma. No es la misma que la que vamos a inculcarnos a nuestros hijos. No es de la misma manera, aunque la mantengamos, pero no de la misma manera. Y eso nos va a pasar de un tiempo corto con nuestra feria, por ejemplo. Yo creo que la vamos a ver cambiar no sé si para mejor o para peor, pero seguro que cambiar, seguro. Ya. Oye, ¿qué destacarías del sanluqueño? ¿Qué cualidades o qué defectos puedes destacar de nosotros, de la gente de Sanlúcar? El sanluqueño es solidario, con la S bien en grande. Aquí hay cualquier problema, lo hemos dicho con los compañeros de Valencia, con nuestro amigo Nino, que nos ha faltado el tiempo para llevar todo lo que tengamos de nuestra mano para llegar hasta allí. Yo que estoy dentro de una asociación, trabajando con una asociación, nosotros nos hace falta cualquier cosa y levantamos el teléfono y para vosotros lo que haga falta. Y el sanluqueño es solidario, muy solidario cuando haga falta. Si tuvieras que mostrar Sanlúcar a alguien que no la conoce, mostrándole 3 cosas, ¿tú qué escogerías?
yo escogería al sanluqueño, lo primero, al sanluqueño. ¿La ciudadanía? A la ciudadanía, porque te reciben con las puertas abiertas, aquí no hay puertas. San Pedro dice que tiene las llaves de todas las ciudades, ¿no? Pues San Pedro tiene las llaves del cielo, pero el sanluqueño no tiene llave. El sanluqueño entra sin llamar. Hay una copla de carnaval que dice que Cádiz tiene 3 puertas, la puerta tierra y otra la puerta de mi casa, que entra sin llamar. Pues nosotros no tenemos ni eso, ni puerta tierra. Nosotros hemos tirado la llave al río. Eso es lo fundamental, que las puertas abiertas del sanluqueño la tiene. Otra su gastronomía, por supuesto, que la gente que está aquí, se queda a comer, se queda a vivir. Conocemos ya muchísimas personas de Navarra, personas de Madrid, que se jubilan aquí, que quieren tener disfrutar de sus últimos años aquí en Sanlúcar. Y eso es otra gran potencia, su gastronomía, el gen sanluqueño y el entorno. Doñana, Las Salinas, todo ese entorno natural que tiene Sanlúcar es otro que tenemos otra joya de la corona, sentirnos alabados por estar en la mejor ciudad del mundo. Lo digo así de claro, estamos en la mejor ciudad del mundo. Juan, has mencionado la palabra carnaval, que está muy vinculada a tu vida, por supuesto, ¿no? ¿Cómo comienza ese enamoramiento que hasta el día de hoy sigue existiendo? Lo dije en el pregón, que no tengo una familia muy carnavalera, pues no es tradición como pasa en otras ciudades como Chipiona o Trebujena, incluso Cádiz capital, ¿no? Que viene mamado desde la niñez, sino que mi hermano es muy melómano de carnaval, tiene muchísimas cintas de carnaval que aún las conserva, mi hermano mayor, mi hermano Bubu, mi hermano David, la conserva, y él fue el que escucha esto. Yo le robaba esa cinta que estaban escuchando, era el que se quedaba hasta las tantas escuchando radio y grabándola. Ese rec play, ¿no? El antiguo cassette, rec play, pues esa cinta de Rocío Jurado tapado los agujeritos para aprovechar y regalar. Efectivamente, ¿no? Y el VHS con esas finales o esas semifinales, pues ahí comenzó mi andadura. Y a mí me gusta todo lo antiguo. Yo no escucho, por ejemplo, ahora que estoy escuchando sevillana o escucho música, yo no escucho más moderno, yo sigo quedándome con esa parte de los 80, esa parte de los 90, pues en carnaval me pasa prácticamente lo mismo. No me sé la copla de ese año, claro, y todavía me sé cositas de está muy vinculado a tu niñez, a tu vínculo, y eso es algo, como una cadena indivisible, ¿verdad? Que tiene el carnaval, que tiene sus coplas, que atrae a tanta gente. Porque el carnaval es del pueblo, no lo hace ningún artista, y creo que esa es la idiosincrasia que debemos tener, que cualquiera que la copla puede venir de cualquiera, que no es lo mismo. Cada vez hay que estar un poquito más preparado, porque el carnaval se ha elevado muchísimo, tanto el tipo de lenguaje como escrito, ¿no? Gracias a personas como Juan Carlos Aragón, pues han llevado el carnaval a un nivel superior. Una cultura elevada. Efectivamente, ¿no? Antes nadie quería salir en carnaval, y sus padres, yo tengo amigos que sus abuelos prohibían a sus padres salir en carnaval porque eso no estaba bien visto. Y aquí, por ejemplo, en Sanlúcar, las loras, eran unas personas en el barrio, unas famosísimas en el barrio, tapaban a personas que hacían carnaval, lo tapaban literalmente, es decir, lo metían en sus casas, la alacena ahí, porque la prevención iban a por él, y porque cantaban coplas que no se debería de cantar, y eso no estaba bien visto. Juan, una pregunta que me gusta hacerle a la gente del mundo del carnaval. Hoy día se escriben letras muy reivindicativas. Se escriben letras con mucha conciencia social, con mucho calado intelectual. Sí. Pero es cuando menos efecto parece que hace, y sobre todo se habla de que se suele escribir algo de cara al público. Es algo que está muy, muy criticado incluso por los grandes autores, críticos del carnaval y los grandes autores del carnaval de Cádiz, que dicen, sí, bueno, se escribe, pero se está escribiendo de cara a la galería. Y de los que están ahí, pues la mayoría no creen ni siquiera en lo que están cantando. ¿Esa doble cara está haciendo que muchas personas clásicas del carnaval les estén soltando amarras? Claro. Ahora porque a mí me pasa. Sí, nos autocensuramos, ¿no? Del qué dirán. Intento
caer bien. Por eso a lo mejor ahora el carnaval en la calle... Pero ya no lo digo solamente por el que dirán, sino yo lo digo más, Juan, por el hecho de, estoy cantando esto, pero sé que es de cara a la galería. Claro. Por eso mismo, es el que dirán. Como un vacío, ¿no? Yo me considero de tal manera o de tal partido político, pero no lo puedo decir abiertamente, porque si no, pues o me quita contrato, que puede ser directamente porque ahora la sociedad tira de tal manera, o no puedo hablar de ciertos temas porque si no, mi grupo no lo va a coger, digo el propio autor, Sí. que es quien crea la obra, ¿vale? Es él el autor, el que la crea, el que la piensa y el que La desarrolla, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esto es, yo siempre lo comparo con una obra de teatro. El autor de esa obra habla con el director y el director le pregunta al autor si esto está bien o si tú confías en mí, en mi forma de hacer las cosas y esto es lo que hay. Y las personas que esos componentes de las agrupaciones tienen una forma de pensar que yo me voy con tal autor mejor que con el otro por hecho, ¿eh? Yo siempre digo que el 90% de las veces es por dinero o porque aquí molesto menos, que realmente yo no voy a cantar tal copla porque esto es lo que piensas tú pero yo no lo voy a cantar, o yo voy a escribir de tal manera, estés tú o no. Eso ya no se hace. Es muy complejo. Muy complejo que eso pase ahora. Por eso mismo, porque eso o pierde contrato o ese mismo egoísmo que estuvimos hablando en la primera parte del programa, ¿no? Ese mismo egoísmo, pues yo como canto bien o toco bien o escribo bien, pues yo lo voy a hacer de tal manera que no me moleste menos y así nomás. Y eso pasa muchísimo en carnaval ahora. Ese autocensura pasa muchísimo más de lo que nosotros nos creemos. Muchísimo más. Dentro del carnaval de Sanlúcar, Sanlúcar ha sido muy conocida, sobre todo en décadas pasadas, ¿no? Por ese carnaval callejero, por esas coplas, ¿no? Por ese canallismo que había en la calle con su carnaval. ¿Ha pasado a mejor gloria ese carnaval antiguo de Sanlúcar? Sí y no, me explico. Sí, porque hubo una decadencia muy grande. La hemos vivido esa decadencia. Sobre todo, yo he sido de esas personas que han salido solos en carnaval. Mi agrupación y un par de ellas más y para de contar, ¿eh? Cuando aquí hubo en los años finales de los años 80, principios de los 90, entre 21 y 23 agrupaciones documentadas. Aparte ya de las que no están documentadas, que salía un grupito familiar, que salía de otra manera. Aquí había 5 peñas carnavalescas, aquí pues el barrio, zona de calle Barrameda, calle Pirrao, Sargente y demás, se vivía la semana de carnaval muy intensamente, con personajes y personas de vecinos que se disfrazaban simplemente por el hecho de disfrazarse, con 4 trapos y estaban en la calle. En la zona del Palmar y del Barrio Alto se vivía con las peñas, los lancheros, por ejemplo, que se encontraba en la calle Comisario, se vivía de esa manera. Llegabas tú a Montalibete y también lo vivían barrio a barrio y in situ el carnaval. Llegaba, pues por supuesto, el centro y era donde se masificaba y se maximizaba todo. El carnaval se concentraba todo ese primer fin de semana y segundo fin de semana de carnaval se concentraba allí y ya no se veía. Y también porque los propios autores no apostaban por hacerlo. Circunstancias laborales y cambio generacional. Cambio generacional, estamos hablando de eso. Y no se vio. Yo que empecé a hacer carnaval al principio del 2003 fue mi primera agrupación como tal, pero años previos voy con la chirigota del Lobe o con varias chirigotas, pues tenía mucha vinculación y demás, y hacía carnaval, pero de una manera muy pequeña. Cuando empezamos unos chicos que empecé con 13 años a querer hacer carnaval, para buscar componentes, Rafa, nosotros fuimos unos cuantos amigos de la misma clase, buscando componentes casa por casa, ¿eh? Usted tiene aquí un niño de entre 12 y 14 años, ¿quiere salir con nosotros? Vamos a hacer carnavales. Y decía, ¿eso qué es? Porque aquí todavía en San Lucas se le sigue diciendo las máscaras. Ahora llega el tiempo de las máscaras. Y ese gen sanluqueño es de los años 80. Queremos todavía el sanluqueño ver a Chupete, a Rafa Sadoc, a Pirri. Queremos ver ese carnaval. Y ese carnaval no está, pero no apostamos por el que esté.
Sí, sí, Y sí. eso es el cambio generacional que nos hemos quedado Los concursos de copla, ¿no? Que se hacían. Efectivamente, de Paco el Gafa, ese concurso de copla, el propio sanluqueño no podemos decir que es por culpa de un partido o de otro, porque al fin y al cabo es cambio generacional, no intentan apostar con lo que tiene. Que se ha cometido fallos políticamente, pues seguramente. Que un partido apuesta más por una fiesta que por otra, pues por supuesto que a todas no se puede llegar, y eso es lo que yo queremos, estar en todas las fiestas y al final no estamos en ninguna, ¿no? Y queremos apostar por una más que por otra, pues ahora se está potenciando un poco más el carnaval, pues hay que apoyarlo y alabarlo. Oye, ¿qué recuerdos guardas con más cariño de tu trayectoria por el carnaval sanluqueño? Yo la primera vez que fui al Falla fue de la mano de un amigo que todavía está con nosotros, que es Vicente Cuadrado. Con mis padres, pues mi madre era la primera que me vestía y carnaval. Yo veía la final del Falla y al día siguiente estaba yo disfrazado del primer premio que hubiera, ¿eh? Al día siguiente. Estamos hablando de horas. Mi madre iba a comprar la tela si había que comprarla, y me hacía el disfraz, y por la tarde iba yo a la fiesta de disfraces o del cole o de cualquier cosa, y iba yo disfrazado del primer premio. Eso era muy, muy difícil, claro, de compensarme a mí, pues esa era mi forma de hacer carnaval, era así. Me fui la primera vez y todavía recuerdo cómo fui que vi el primer día que visité el Falla en el carnaval. Y ese recuerdo no se me va a borrar. Y creo que es de los recuerdos más bonitos que tengo. Porque no fue viendo ni un coro, ni fue viendo una comparsa mítica, sino fue viendo a mi vecino. Como que mi vecino, que mañana está pintando, o en este caso era pintor, como es que mi vecino, que es pintor, canta donde cantan las agrupaciones que yo escuchaba. Es decir, eso lo veía yo muy lejos, ¿no? De Cádiz, pues eso es como el que está viendo los Rolling, como que está viendo o escuchando. Sí, el Gran Templo. Efectivamente, ¿no? Pues yo veía a mis ídolos, que eran esa gente como muy lejanos, pero vi al pintor mi vecino que era pintor, pues lo vi allí. Y eso me impactó. Por eso quiero yo cantar carnaval. No soy más que un simple intérprete o que un simple componente de carnaval, porque eso es lo que yo quiero ser, un trabajador que puede hacer carnaval. Y creo que esa es la idiosincrasia, como estuvimos hablando al principio, que tiene de interesante el carnaval, es eso, que cualquiera puede hacer carnaval. Claro. Oye, el carnaval guarda ingredientes muy importantes como el humor, la crítica, la música. ¿Qué combinación, qué porcentaje debe de tener una buena comparsa, una buena chirigota en esas tres combinaciones para que sea excelsa, para que sea cumbre? Lo importante de cualquier agrupación, Rafa, y lo digo abiertamente, es la copla en sí. La interpretación y la ejecución de la letra. Esto es, lo que vemos nosotros no es más que un concurso, que lo estamos viendo en el Falla, o una chirigota en sí, es ¿qué te cuenta esa agrupación dentro de un contexto? Si vamos vestidos de marinero, pues dentro de un marinero, cómo ve un marinero, la cosa que ha pasado en la sociedad, y eso es lo que realmente debe de tener importancia, la propia copla en sí, cómo está escrita y el mensaje que estés diciendo. No es lo mismo, no podemos decir, si es una copla de chirigota, pues obviamente el humor, o el sarcasmo, la ironía, esa forma tan buena que tenemos los sanluqueños, que tenemos los gaditanos como provincia de decir las cosas, los andaluces de decir las cosas. Que no, eso, Andalucía puede mover el mundo literalmente, porque tenemos absolutamente de todo. Y eso es lo que debemos de potenciar, que el carnaval tenemos la copla de poder decir las cosas irónicamente. Eso no lo puede decir. Lo siento para nuestros amigos de Ourense, pero no he escuchado a un ourense hablar del sarcasmo como se habla en Andalucía, como el lenguaje que transmite un andaluz. Sí, el doble sentido. El humor. Y eso lo hace nuestro clima, nuestra gente. Y eso es de las tres vertientes, como tú me estás diciendo, la música, que nosotros, el carnaval bebe mucho del flamenco, de las coplas, que estábamos hablando que
Quintero, de los hermanos Quintero, de León y Quiroga, de eso bebe mucho, de ese folclore social, popular, claro. de esa crítica. Ahí es donde están las tres cositas. Y creo que el humor en chirigota, por supuesto. La crítica social es súper importante, que debemos de tenerlo, pero debemos de ponerle, en chirigota debemos ponerle cara amable a lo que estamos diciendo, ¿no? De esa forma irónica, y creo que esa cara amable la debe tener el carnaval. Oye, ¿crees que el carnaval sigue siendo el reflejo realmente de lo que ocurre en la actualidad, en la sociedad? Es el eslabón que tenemos como cultura y como tradición, creo que es el que queda, porque antes las redes sociales y pues ya es lo que tenemos como sociedad en general, pero en el eslabón pequeñito cultural y como sociedad solo ya lo tiene el carnaval. Antes decía la sevillana o antes una rumba que hablaba de la sociedad, de cómo se encontraba y demás, pero creo que el eslabón que nos queda, ese megáfono que todavía tenemos tradicional, lo tiene el carnaval todavía. Ese poder lo tiene el carnaval. ¿Cambiarías algo del concurso del Falla, Juan? Sí, cambiaría muchísimas cosas. Yo no soy quien para cambiarlo por primero. No, porque tu opinión personal, sí, como alguien que lleva toda la vida en el carnaval. Tú te vas a un concurso con todas sus normas. El que va a un concurso de natación no le pone las normas al que hace el concurso. Los componentes ponen mucha crítica al concurso, muchísima crítica al concurso, y no tiene que ser más que eso, un concurso. ¿No te gusta? No te escribas. Lo que pasa es que el concurso, pues claro que tiene muchas trabas, como que cada vez se centraliza muchísimo más, que antes pues se le tiene mucho miedo a que se le canta en general. Antes no, antes un sanluqueño o uno de Marbella o uno de Jaén cantaba sus coplas desde Jaén para allá. Ahora que todo el mundo con ese centralismo quiere cantar como un gaditano, y como un gaditano no se puede cantar. Yeah. Como un gaditano no se puede cantar. Gracias a chirigotas como la del bizcocho, ha demostrado que desde Sevilla, haciéndolo muy bien, que tiene que darle 3 vueltas más de tuerca. Ha costado, ¿eh? Claro, 3 vueltas más de tuerca que otro que a lo mejor les resulte más fácil, pero lo ha conseguido. Y eso, el gaditano lo abre y te lo abre. Y ese es el concurso que todos queremos, que cualquiera puede llegar a poder hacerlo, pero cada vez te pone muchísimas más. ¿Y una criba preliminar, estás de acuerdo? Sí, una criba preliminar. Porque el sueño de un futbolista es jugar en el Bernabéu, por decirte, un templo, es jugar en el Bernabéu. Pero que todo futbolista no puede jugar en el Bernabéu. Y yo creo que eso nos está convirtiendo en un concurso muy pesado, ¿eh? Yo soy del que se carga el concurso todo el tiempo, por ejemplo. Pero sí es verdad que televisivamente hablando, que estamos en un medio de comunicación, es muy pesado. Muy pesado, que tú ahora puedes hacer zapping y cambiar y demás. Pero que el concurso no... Son 4 funciones buenas porque tú vas a ver a esa agrupación. Distinto es que te cargue 8 o 9 agrupaciones que no funcionen y al final pues aburre y es tedioso. Y creo que una vista previa valorada por quien tiene que valorarse, ¿eh? No estoy diciendo que esto pueda valorarse por cualquiera, ni mucho menos. En otro sitio a lo mejor te la piensas de ir a ese concurso, de gastarte muchísimo dinero, porque ahora vale muchísimo dinero. No estoy diciendo que no valga, porque es verdad que ya el ropaje tiene muchísima más calidad, ya no puedes ir con una camisa y un pantalón, forillo, y eso es, ya estamos hablando de grandes infraestructuras, ya eso vale. Estuvimos hablando hace bien poquito de cuánto valía una agrupación. Ahora exponer una agrupación en el Gran Teatro Falla, estamos hablando entre 24 y 30.000 euros. Una afición no puede valer eso. Una inversión sí, es decir, si tú le vas a sacar rentabilidad a eso, como una compañía de teatro, eso tiene unos gastos y después tiene es inviable. Es inviable. Y pues te pones a cantar en el teatro de tus sueños costándote 20, 24 y 30.000 euros. Evidentemente. ¿Merece la pena 3 meses de ensayo para que te valoren? Y a lo mejor tú esos 3 meses de ensayo viniendo de fuera no se mama, a lo mejor no sabes hacer una copla
la interpretas a tu manera, que no estoy diciendo que esté bien ni mal, ni mucho menos, la interpretamos, primero que me meto yo en el carro, la interpretamos a nuestra manera y pretendes que se te valore bien, y si no se te valora bien, ¿de quién es la culpa? De esa persona que se ha pegado 4 meses de ensayo R, pero no ha sido de la mejor manera, o no haces el carnaval como se debe de hacer o por como cree el teatro que se debe de hacer. Es complicado. Mira, es Juan, complicado, y eso al final hace que sea tedioso. Pero al final, fíjate, yo sé que evidentemente estamos en el mundo de la comunicación, de la inmediatez, ¿no? Con lo cual hay una cosa que se ha perdido, esa esencia, ese romanticismo, porque tú escuchabas una agrupación antiguamente, antes de redes sociales, antes de YouTube y antes de todas estas historias, te gustaba y tú estabas clamando por volver a escucharla. No tenías acceso a esa música en el tramo del falla, ¿no? Tenía que terminar el concurso, esperar el CD o la cinta y te la comprabas con tu libreto y te lo leías, ¿no? Y entonces ya la tenías para ti. ¿Tú no crees que ahora los autores están tremendamente vendidos? Cuando tú escribes una buena obra de arte, cualquier coro que están escribiendo una obra de teatro o una zarzuela con sus mejores galas, o una buena comparsa, cualquier autor con una letra espectacular, cultural, filosófica, y que queda perdida porque tiene millones de reproducciones a los 10 minutos en redes sociales, y que cuando cantan en una segunda fase ya no tiene esa chispa, porque ya está reventada. Claro, es que ya estamos sobreexpuestos, ¿no? En general. Es que esa sobreexplotación hace que ese movimiento cultural sea difuminado en 30 segundos. Claro, eso es como el que ve la jugada de Messi, ¿no? Ve una jugada de Messi y ves 400 veces la misma jugada. La jugada es espectacular, ¿que sí? Pero que yo no la veo de la misma manera. Claro. Y la jugada sigue siendo la misma. Pues igual pasa con las coplas. Cuanto más la veamos, peor se nos pone. Y antes tú estabas deseando escucharlo y ya, porque hasta la semana que viene eso no lo vuelves a escuchar. Como tú, ya es que te da igual. Si canta a las 9, si canta a las 11, da igual. Yo llego a trabajar y me pongo la copla y me pongo una copla, porque a lo mejor me ha gustado un paso doble. Pues me pongo ese paso doble, ya no me escucho más la presentación, no vuelvo a escuchar el popurrí, a lo mejor tiene cuartetas cargadas de mensajes y no lo ves porque no, a mí lo que me gustó fue el paso doble o la última cuarteta. Y esto es lo que hay, y te quedas con la chirigota con esa última cuarteta. Claro. Cuando muchos de los gaditanos me decían que yo salí del teatro y me sabía la copla entera, la presentación, paso doble, cuplé, popurrí, me lo sabía, porque era una musiquilla sencilla. Ahora, como estamos tan sobreexpuestos, tenemos que darle 30 vueltas a la música para que te la puedas aprender 30 veces en vez de la primera. Es interesante porque, claro, cuando tú hablas con el mundo, gente del mundo del carnaval, que escriben muy bien. Sí. Antonio, muchísimos autores. No sé, pues no voy a nombrar porque me dejo mucho, ¿no? Pero grandes coplas que se han escrito, no te la puedes aprender. No. O sea, tienes que escucharla muchas veces, tienes que leerla, tienes que releerla, tiene muchos cambios, tiene muchos altos, muchos bajos, palabras que están en desuso, doble sentido, mucha filosofía. Y se le pierde incluso hasta la melodía principal. Hasta la melodía. Y dice, no, y todos abogan, no, porque el carnaval clásico, el carnaval de Paco Alba, el carnaval de Quiñones, el carnaval de no sé qué, de años 60, esas coplas marineras de los años 50, pero cuando ellos las escuchan, dice, es que esto es muy simple, es que esto es muy banal, ya, pero es que tú estás alabando algo que antes salía el aficionado, se aprendía la copla del tirón, porque era un golpe rápido. Un golpe rápido. Ahora es 350 caracolitos, y ahora lo rebusco y ahora entro por aquí, que sí, que es muy sonora, que es muy vistosa, pero... Mira, a mí, me gusta un montón compararte dos autores contemporáneos, ahora mismo son contemporáneos, musicalmente hablando. Uno es Antonio Martínez Ares y otro es Manuel Sánchez Albarnoli. La gente se aprende el pasodoble del Noli en 0, tú lo estás escuchando y ya te está quedando con el principio todavía. Un pasodoble de Martínez Ares ahora es complicado. Ahora sí. Con Calabaza, ¿no? Claro, te estoy diciendo, ese contemporáneo de la evolución que ha tenido uno, la evolución que ha tenido otro. Uno sigue en activo y el Noli todavía no ahora mismo está un poquito más despegado de hacer coplas. ¿Fueron los piratas los que mandaron todo eso a tomar por culo? No,
No, bueno, no así, no así. Al final fue la más explotada, ¿no? También, al fin y al cabo, ellos lo dicen así, la mejor comparsa del mundo porque fue la más escuchada. Pero yo valoro, por ejemplo, Los Templarios el año siguiente, que tiene la presentación de Los Templarios y describe el concurso perfectamente. Los Caballeros de la Piedra Redonda. De Antonio Martín, ¿no? Desde la Piedra Redonda de la Caleta. Qué barbaridad. Con una sola frase ya te estaba... O la madre que me parió, ¿no? Que te describa una madre. Madre que me parió. La presentación, ¿no? Que te describa te quiero como una madre, te adoro como una novia, te amo como una mujer, los sentimientos me sobran. Eso lo dice en 4 frases. Directas. Alucinante, pero claro, te aprendes eso y eso ya ha pasado 20 años. Ahora de la presentación de este año, de las ratas, te sabes, yo soy la rata, o desastre, del primer premio de este año. Pero no me aprendo el paso doble de Jesús Bienvenido. Claro. Y es musicalmente uno de los mayores autores que tiene el Carnaval de Cádiz ahora mismo. Musicalmente incompletísimo, ¿no? Que no hay que decir absolutamente nada malo de... Pero es muy difícil aprenderte una letra. Y eso es lo que tenía el Carnaval de auténtico y genuino, que te aprendían las coplas, porque las coplas vienen de cualquier persona. Y una persona que no tenga estudios de formación de musicales, te hacen una virguería como hace Jesús Bienvenido. Y eso es, pero te la tienes que aprender. Y esa sobreexposición hace que no te la aprendas. Sino que eso, desastre, pero ahora intenta tú. Y el final de todas las coplas terminan igual, con la repetición de una palabra tras otra. Efectivamente. Y el carnaval no era así. El carnaval yo lo bebí de otro, yo por lo menos de esa juventud era de otra manera y era más sencillo, más, y ese es el carnaval de la caña ahora, que ahora se va a sobreexponer, que también se está sobreexponiendo. Por supuesto. Y recomiendo que vayamos al carnaval de la calle, que no escuchemos, que sí, que también por internet, sino que vayamos, porque te puede sorprender muchísimas cosas que a lo mejor desde internet alguien que no lo ha grabado. Porque ahora es muchos vídeos que de una chirigota, como le pasa a la chirigota de Airón, que tú la escuchas y de Paquito Gómez, que es un fenómeno, pero claro, hay personas que siguen a agrupaciones y no se paran a escuchar a otras que están cantando con 20 personas. Y al menos la están grabando y igual de válida. Y eso el Carnaval de la Calle todavía lo tiene. Así que por favor, grabar menos y escuchar más. Amigo Juan, ahora sí que me quedo sin tiempo. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. El honor es mío porque siempre veo muchos tertulianos que has tenido aquí, muchísimas entrevistas, amigos, y muy interesante lo que trae siempre este Café de Levante. Pues muchísimas gracias y te espero un poco más adelante por estos lares. Aquí estaremos. Gracias, Juan. Gracias a vosotros. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana próxima con nuevos invitados, nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.